Muy buenas, bienvenidos de nuevo al espacio curricular de diseño de proyectos científicos del Bachillerato en Ciencias Humanidades, segundo año, segundo semestre. Mi nombre es Arnaldo Álvarez, profesor de Ciencias Naturales del Instituto Polivalente de Superación del municipio de Huejequiro, departamento de La Paz. Un saludo lenca para todos. En esta ocasión vamos a dar a conocer un tema muy importante que es los métodos e instrumentos para la recolección de datos como un apartado de todo el proceso del método científico. Entonces, para iniciar, vamos a explorar previamente, preguntándoles a ustedes qué es un método de recolección de datos, qué es una técnica de recolección, qué es un instrumento de recolección, qué es y qué no es un dato y qué relación hay entre los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Veamos entonces. La recolección de datos, así en forma general, pues se refiere al uso de una gran diversidad de métodos, técnicas y herramientas, las cuales pueden ser las que ustedes ven en pantalla, entrevistas, encuestas, todas ellas pueden ser usadas de alguna manera para recoger información sobre los datos que son analizados en la investigación. El método, el método pues es el apartado grande del método científico que diseña todo el proceso que se va a ser usado para recoger los datos, ¿verdad? Este método de recolección de datos está dentro del método de investigación, en este caso dentro del método científico. Y el método de recolección hace uso de técnicas y de instrumentos para recabar la información. El método representa el camino a seguir en la investigación. Las técnicas constituyen entonces la manera como transitar por esa vía, mientras que el instrumento incorpora el recurso o medio que ayuda a realizar esta senda. Dicho de otra manera, entonces la técnica se vale de instrumentos para recolectar datos dentro de una metodología establecida previamente. Entonces, ¿qué es una técnica? La técnica de recolección de datos son los procedimientos y actividades. Hay que recordar que son procedimientos y actividades que le dan acceso al investigador a obtener la información necesaria, ¿verdad? Y esta es de carácter práctico y operativo. Las técnicas son de carácter práctico y operativo. Y entonces, ¿qué es un instrumento? Es cualquier recurso que usa el investigador para aproximarse a los fenómenos y sacar de ellos la información para su investigación. Tablas, fichas, formularios, encuestas, libretas. Esos son algunos ejemplos. Muchos son diseñados específicamente para una investigación en especial, ya que cada investigación requiere un formulario o un instrumento en específico. Estos pueden estar en estado físico o electrónico, pero que sirvan para volcar la información encontrada en la investigación. ¿Qué son los datos? Bueno, los datos es aquella información que uno obtiene de lo que uno está estudiando, del proyecto, del fenómeno, ¿verdad? Estas pueden ser hechos, observaciones o experiencias que se basan en el argumento, la teoría o la prueba. Los datos pueden ser numéricos, descriptivos, algorítmicos, visuales, alfabéticos, pueden ser fotos, videos, grabaciones, ¿verdad? El ejemplo, si es experimental, entonces la cromatografía es un ejemplo. Pero si es o son datos observacionales, pues está la encuesta. En la información sobre la procedencia de los datos también se podría incluir el cómo, cuándo, dónde se recogió y con qué se recogió la información. ¿Qué instrumento se utilizó? Entonces, un sistema de recolección de datos incluye el método y dentro del método la técnica y dentro de la técnica el instrumento. Y este sistema tiene que ser confiable y tener validez, con el fin de asegurar que los datos recolectados y procesados son verdaderos y no están sesgados ni falseados. La confiabilidad entonces es la consistencia con la cual se midió la variable. Si lo hago una o dos veces, posiblemente una de ellas haya salido con error y no sepa cuál de las dos es correcta. Si la hago muchas veces, el resultado que sea consistente, ese me va a dar la confiabilidad. Y también depende con los instrumentos que se midan, eh, qué tan bien se está midiendo. Y la validez, pues, hay que estar asegurados de que estamos midiendo lo que aseguramos medir. Si medimos algo, que no haya otra variable que esté interviniendo y obteniendo resultados malos. Ya no sea porque se midió mal, sino porque estamos midiendo de forma
equivocada. Estamos midiendo algo que no debemos. Para que haya confiabilidad y validez, entonces hay que aplicar reglas generales de elaboración de instrumentos. No hay que hacer preguntas ambiguas. Hay que aumentar el número de preguntas, el número de pruebas, muestras y procesos. Entre más se hagan, va a haber mayor confiabilidad. Y hay que elaborar instrucciones claras. ¿Qué técnicas y herramientas podemos poner como ejemplo? Que no son las únicas. Pueden ser cuadernos, portafolios, hojas de trabajo, archivos, ¿verdad? Y con qué escribir. Eso se puede usar. ¿Cuándo hacerlo? Pues durante cada periodo, antes de cada actividad, después de cada actividad, cada 2 días, 3 días, cada semana, eso dependiendo del tipo de investigación que se está haciendo. ¿Qué técnicas? Pues hay que poner fechas y horas precisas, con claridad describir las actividades, datos e información recopilada, tablas usadas y los análisis de datos. Notas sobre observaciones, temas discutidos, eventos, preguntas adicionales, preocupaciones, cambios y comunicaciones. Toda esta información es importante que la vayamos recogiendo. Veamos un ejemplo. Si yo quiero crear un desinfectante de uso múltiple, tengo que determinar cuáles son las variables, datos, métodos y técnicas e instrumentos para este caso. Para eso, entonces, ¿qué es lo que me va a variar? Van a variar las fórmulas. Tengo 6 fórmulas diferentes, te varían. Superficies a desinfectar, hay tantas diferentes, entonces hay que seleccionar con cuáles vamos a trabajar y los gérmenes que vamos a eliminar. ¿Por qué son variables? Porque son varias fórmulas, son varias superficies y pueden ser varios gérmenes. Entonces, los datos van a ser número de fórmulas aprobadas y descartadas, tipo y número de superficies evaluados, tipo y número de gérmenes eliminados. El método, pues una descripción bien clara de todo el procedimiento que se va a hacer. Análisis de muestras de laboratorio de la superficie antes y después de ser desinfectada por las fórmulas a investigar. Una superficie, le vamos a tomar una muestra de la superficie para ver cuántos gérmenes hay. Se aplicará la fórmula desinfectante, se esperarán 10 minutos, se tomará otra muestra para ver una comparación si eliminó o no eliminó los gérmenes. Se hará un proceso en laboratorio y otro de campo. El de laboratorio se van a utilizar eh, con el fin de saber si las fórmulas dañan o no dañan las superficies y si matan o no matan los gérmenes. Las pruebas que no dañan, que dañan la superficie van a empezar a ser descartadas. Suponiendo que son 2, nos quedamos con 4 y con esas 4 vamos a hacer una práctica de campo para medir la efectividad de estas fórmulas si son capaces de eliminar varios tipos de gérmenes. La técnica, pues entonces ya vamos a visitar un centro educativo, nos reunimos con las autoridades, conseguimos el visto bueno, llegamos a la hora y el día seleccionados, tomamos las muestras, con el procedimiento ya establecido en el método científico. Una vez que tengamos las muestras, las llevamos a un laboratorio, el laboratorista nos entrega un informe de los gérmenes que se encontraron antes y después por cada una de las superficies. Esto no son datos, esta es información. Cuando esta información la volcamos en esta tabla, que ese es mi instrumento, empezamos a relacionar las superficies con los gérmenes antes y después y podemos ir definiendo cuál fórmula fue más efectiva. Entonces aquí sí ya tengo datos y eso los puedo analizar y puedo determinar cuál de las 4 fórmulas es la adecuada. Tenemos otro instrumento, el tiempo requerido para una cucaracha para completar un laberinto en minutos. Tenemos 5 cucarachas y hacemos la prueba 1, 2, 3, 4 veces y vamos anotando el tiempo que transcurrió una cucaracha. Y se sacan promedios por prueba y promedios por cucaracha. Bien, este es un procedimiento interesante que es parte del método científico, pero una vez que se ha terminado de obtener los datos se pueden hacer gráficas para entender mejor los resultados y podemos sacar conclusiones. Una vez finalizado todo esto, es necesario que recojamos toda la información en un informe de investigación. Te invito entonces que investigues cuáles son las partes de un informe de investigación que estaremos viendo en la 6ª clase. Muchas gracias. Te queremos estudiando.